Querido Damián Dipache, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, Paulino. Un placer estar acá. La placa atrás tuyo va a decir que el dólar subió 20 centavos, Sí. que la bolsa subió un poquito, que cambió un poquito el humor a eso de las 2, 3 de la tarde, Sí. que el gobierno por 12ª vez de manera consecutiva bajó un poquito la tasa y la puso en la tasa de referencia en 71% anual, igual nivel altísimo. Trepó el riesgo país igual. Después terminó bajando, sobre el cierre. No, esta no es la placa del día, chicos, ¿eh? Esta es la placa del parecía, día viernes. me parecía. Sí, a mí también. La del día marcó un riesgo país que cayó. 1,5%, 2% cayó. Terminó en 914 puntos básicos. Y la bolsa subió y los bonos también recuperaron un poquito. Sí. Y las ADRs, acciones argentinas en el exterior, subieron y cayeron compartido. Bueno, o sea, el mercado todavía no tamizó de qué se trata Fernández. Sí, yo creo que no tamizó. Y creo que se abren dos escenarios. De hecho, creo que Cambiemos lo evalúa desde el punto de vista económico. Que si no lo tamiza, de alguna manera le conviene a Cambiemos. Porque si todo el cuadro, digamos, del tablero del mercado financiero se le pone en contra, en definitiva el más perjudicado es el propio Cambiemos. O sea, creo que a Cambiemos este adelantamiento por parte de la fórmula, si es así, que el mercado no lo va a tomar tan mal de entrada, veremos en la evolución, de alguna manera equilibra algo que íbamos a ver recién en junio o por ahí confirmábamos después en agosto, ¿no? Entonces me parece que decanta una situación que el gobierno lo vio positivamente, que se adelante ya y que no se viva el estrés que estábamos viviendo en las últimas semanas. Si hubiera 3 candidatos, Fernández, Macri con X y Labaña con X, en una paso de alternativa federal, Labaña que hoy dijo voy a ser candidato a presidente, cosa que hasta acá no venía manifestando y que aparentemente va a estar en la reunión de Córdoba del día miércoles, convocada por Schiaretti, que a propósito, mañana está con Macri mano a mano, además del acto en Fiat. Sí, a las 6 de la tarde pasa por Casa Rosada, se confirmó luego de que Schiaretti ratificara que va por la tercera vía. Sí, que van a tener candidatos propios, digamos, como veíamos en el arranque del programa. Bueno, decía, si ese es el escenario, ¿también hay un poco más de racionalidad respecto a la previa o me equivoco? Sí, a ver, me parece que el que más va a tener que dar racionalidad es Fernández. A mí hay una cuestión que uno desde el punto de vista, analizando lo que fue la economía versión Cristina, digo, ¿cuánto va a valer el 33-35% que tiene de techo Cristina si es que Fernández, Alberto, le suma más votos a esa fórmula? ¿Cuánto va a valer para las decisiones económicas cuando se hagan gestión en el caso que lo sea? No es un dato menor que si vos vale 33, 35 por más que seas vicepresidente en la gestión, las decisiones económicas evidentemente también van a pasar por el tablero de comando de gestión política, ¿no? Con tanto peso, ¿no? Máxime para alguien que pregona que la política es superadora a las decisiones técnicas y que toda decisión económica conlleva primero y fundamentalmente una decisión política, en lo cual concuerdo. Entonces, ¿cuál va a ser, digamos, cuán inteligente tiene que ser Alberto Fernández para en estos meses condicionar esas decisiones económicas con fuerte bagaje político de Cristina, peso político, en cuál va a ser su equipo? Bueno, porque ¿a qué economista se escucha? A Nielsen escucha a Matías Culfas, que está en el grupo Callao. Sí, Agis. Manuel... Sí, Agis. Por ahora son los que se hablaron. Nielsen sería, digamos, una persona, digamos, promercado, una persona que negoció con el Fondo Monetario Internacional, una persona, digamos, que le da mucha más racional. Que lo eligió Alberto. Que lo eligió Alberto. O sea, sería una persona muy racional. Sería poner fuerte. Además, bueno, estuvo obviamente con Néstor Kirchner en aquel momento cuando se negoció con el Fondo Monetario Internacional, del cual él era jefe de gabinete. Perdón, ¿no? Estuvo en el Instituto Patria con la expresidenta este mismo año. Absolutamente. Entonces a mí me parece que ahí le aporta racionalidad esa figura. Va a ser esa, digamos, va a ser esa la que va a estar encargada del área económica, va a estar esa figura negociando con el Fondo Monetario Internacional porque lo van a ver bien. De hecho, evidentemente, en la negociación con el Fondo Monetario Internacional lo que hizo el gobierno directamente es pagarle todo. La deuda, ¿no? Después, obviamente, se terminó el diálogo. Creo que esa fue la parte política que no terminó de cuadrar. Y Nielsen después se terminó yendo. De todas maneras, yo creo que más allá de si la volatilidad es menor o peor, si al gobierno le hace un poco mejor o peor, digamos, que haya más racionalidad, no da la impresión que la economía no haga la B corta, es decir, que rebote y dispare. Tampoco la U. Todo parece indicar que en el mejor de los casos hace la L.
Es decir, se queda abajo en una especie de meseta, en una especie de piso, si es que encuentra piso la caída. ¿Coincidís o no? Sí, la economía, Paulino... Por lo menos este año, digo. Sí, la economía, digamos, está transitando un plan, digamos, que es lograr llegar. Y llegar implica que los números que tenés ahora se van a ir desacelerando la caída tanto de la economía como del consumo por arrastre estadístico. O sea, lo que vas a ver es que fue tanto el volumen de caída del último trimestre del 2018 que Macri iba a llegar a las elecciones con mejores números. Quizás lo que más preocupa, lo que hoy ocupa el gobierno, son los datos de la macro. Es decir, ahí mostraste vos una tasa de interés del 71% que... ya no estás hablando de actividad económica, estás hablando de cómo financio el capital de trabajo, cómo desacelera la inflación, si realmente desacelera, y ahí tenés un condicionante importante que es el tipo de cambio, porque incluso llegando al techo, 51,40, sería una devaluación del 10%. Una devaluación de 10% en contexto eleccionario te deja fuera de campaña, porque claramente sería un azote sobre el último tramo digamos, de las elecciones, ¿no? Y eso no, o sea, el gobierno no resiste una campaña con una inflación arriba del 3 mensual o 4. No, porque ya fíjate el ruido que genera en el actual contexto la inflación que tenemos, que del 3,4% sigue siendo elevada. Sería volver a perder poder adquisitivo llegado a las urnas y no tenés lo que tuvo el momento de las elecciones legislativas 2017, donde el humor en la calle estaba bastante bueno, digamos, estabas en un momento de que comenzaba a crecer la economía, ¿no? Un aspecto no menor es, a propósito de las caídas interanuales, hoy se dio a conocer el dato de la actividad inmobiliaria en la provincia de Buenos Aires. Compra-venta de inmuebles cayó 45% en abril respecto a abril del año pasado. Claro, contra marzo subió poco más del 7%. Entonces, como siempre, los números depende cómo lo mires. Algunos dirían, bueno, parece que está tocando fondo y empieza a recuperarse. La caída había sido del 50 en marzo, en términos interanuales. Pero la verdad es que, francamente, para el que está en la actividad inmobiliaria, tiene un 50% menos de tarea y de trabajo. Y el que está en la industria automotriz, lo mismo, en las motos, lo mismo, bienes durables, las casas de electrodomésticos, las casas o los muebles, las constructoras, en fin. Para analizar el sector inmobiliario estamos en el peor momento. ¿Por qué? Porque hasta abril del año pasado se habían otorgado 3.300 millones de dólares en crédito hipotecario en el primer cuatrimestre del año. ¿Y este año? No, y este año... Casi cero. Cero. O sea, 100, 200 millones. Sí, no, muy poco el volumen que se movió de crédito hipotecario, que ahora el gobierno reestimuló con el plan Procrear. Pero la realidad es que el sector inmobiliario no mueve. Sin embargo, la construcción, cuando vos analizás el último trimestre de 2018 versus el primer trimestre del 2019, crece 4,4% y vuelve a caer en marzo, pero es estacional. En marzo tuviste carnavales, este año y el año pasado no habías tenido. Ahora vamos a ver la realidad que van a dar los datos de abril. Pero ojo, que es increíble este dato. Vos ves la cuenta de balance del gasto público y en febrero hay un solo ítem en las cuentas públicas que está muy por encima de la inflación. ¿Sabés qué es? Transferencia a las provincias, 76% más. Es decir, cuando se cerró el presupuesto, claramente se le cerró darle más plata a las provincias. Bueno, hoy ves mucha obra pública en el interior del país y obviamente en contexto eleccionario en esas provincias que encima le están dando la espalda a Cambiemos, ¿no? Damián, gracias por este ratito. Un placer como siempre. No te voy a hacer la pregunta de si compras dólares. Esto es una timba, qué sé yo. Perdón. Gracias, Paulino. El querido Damián Di Pace.